Las fuerzas intermoleculares son enlaces iónicos, metálicos o covalentes. Estas son las fuerzas que se deben tener en cuenta para que se produzca un cambio químico. Son estas las que determinan las propiedades químicas de las sustancias. Sin embargo, existen otras fuerzas intermoleculares que actúan sobre distintas moléculas o iones. Esto hace que se atraigan o se repelen. Estas fuerzas son las que determinan la propiedad física de las sustancias, como lo son el estado de agregación, el punto de fusión, ebullición, entre otras. Hay muchos tipos de fuerzas intermoleculares. Estas están más cerca de lo que pensamos, pues se presentan en varias situaciones de nuestra vida cotidiana. A continuación, hablaremos de dos de ellas. ¿Te ha pasado que miras al cielo y ves que está muy oscuro y nublado? Automáticamente sabes el significado. Está a punto de llover. Pero algo mucho más interesante y extraordinario es cuando, después de que la lluvia haya cesado y estés dando un paseo en tu coche, ves cómo esas gotas de agua que están en la ventana se unen para formar una sola. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué permite que se dé este fenómeno? La respuesta es simple: las fuerzas intermoleculares. En este caso, una llamada puentes de hidrógeno. Pero aún no hablaremos de ella. Primero te contaré un poco de las características y propiedades del agua. El agua es el líquido más importante para la vida en la Tierra, ya que la mayoría de los seres vivos la necesitan para vivir, reproducirse y desarrollarse. Sus principales características químicas son: es una molécula formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. reacciona tanto a los metales como a los no metales. El agua pura tiene un pH neutro, es decir, no es ácida, básica ni alcalina. Es un solvente universal que diluye más sustancias que cualquier otro líquido. Gracias a ella se llevan a cabo procesos biogeoquímicos como el ciclo del fósforo y el ciclo del oxígeno. Ya conociendo un poco más del agua, hablemos de lo que son los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son la atracción de un átomo de hidrógeno y uno de los 3 elementos pequeños, oxígeno, nitrógeno o flúor, formando así un enlace covalente polar. El enlace por puente de hidrógeno puede ser intermolecular. Un ejemplo es el agua, o puede darse también dentro de una misma molécula, siendo denominada en este caso puentes de hidrógeno intermolecular. El enlace de hidrógeno intermolecular es el responsable de muchas de las cualidades del agua. Por ejemplo, para una molécula tan simple como la del agua, los puntos de ebullición y de fusión son sorprendentemente altos. Esto se debe a la fuerza de los enlaces del hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno intermoleculares intervienen en la formación de las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias de las proteínas y en la estabilidad de los ácidos nucleicos. En estos últimos, los puentes de hidrógeno son los que unen los pares de base de las 2 cadenas de ADN, formando una doble hélice. Pero ahora te preguntarás, ¿y cómo los puentes de hidrógeno se generan en el agua? El agua está compuesta por 2 elementos, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, y es una molécula covalente polar. Gracias a esta polaridad, la atracción entre las moléculas es mayor. Además, las electronegatividades también permiten una atracción entre sí, ya que el átomo con mayor electronegatividad atrae los electrones del enlace, formando un dipolo negativo, mientras que el átomo de hidrógeno, al ceder parcialmente sus electrones, genera un dipolo de carga positiva, causando la atracción de cargas opuestas como si fuese un imán. Ahora hablaremos de la interacción ion-dipolo. Al igual que los puentes de hidrógeno, es una fuerza intermolecular, la cual se da cuando los iones de una sustancia interactúan con los dipolos de una molécula covalente polar. En un enlace polar, el átomo con mayor electronegatividad atrae los electrones hacia sí, generando un dipolo negativo en torno a sí mismo, mientras que se forma un dipolo positivo en el área del átomo con menor electronegatividad. En esta interacción, el catión sufre atracción por el dipolo negativo, mientras que el anión es atraído por la fuerza electrostática hacia el dipolo positivo. Las fuerzas ion-dipolo atraen entre sí a un ion, ya sea catión o anión, a una molécula polar. La intensidad de esta interacción depende de la carga y del tamaño del ion, así como de la magnitud del momento dipolo y del tamaño de la molécula. Las cargas en los cationes están más concentradas porque estos iones suelen ser más pequeños que los aniones.
Para poder intervenir en interacciones ion-dipolo, las moléculas polares tienen que tener una intensidad de fuerza de atracción distinta a cero. A esto se le conoce como momento dipolar. Para que puedas identificar una interacción como esta, es necesario que conozcas las principales características de la fuerza ion-dipolo. Primero, la magnitud de la energía de la interacción depende de la carga sobre el ion, del momento dipolar del dipolo y de la distancia del centro del ion al punto medio del dipolo. Segundo, estas fuerzas son importantes en las soluciones de las sustancias iónicas en líquidos, como lo son las sales con una temperatura de fusión por debajo del punto de ebullición del agua. Tercero, el ion se va rodeando de moléculas polares. Estas fuerzas son importantes en los procesos de disolución de sales. Para que puedas ver y entender mejor el funcionamiento de la interacción ion-dipolo, te haremos un ejemplo cotidiano, en el cual muy probablemente no sabías que se generaba este fenómeno. Y es, la solución acuosa de cloruro de sodio, NaCl. Esta solución es la misma que usamos para cocinar cuando ponemos sal en agua, donde vemos que después de revolverla, la sal se disuelve en el agua. Esto sucede ya que se da un proceso llamado solvatación, que es cuando se da la formación de interacciones entre moléculas de un disolvente con moléculas o iones de un soluto, lo cual permite que las fuerzas que mantienen a la sal juntas en el estado sólido se rompan y se disocian completamente en cationes, que es el caso del átomo de sodio, Na, y aniones, el caso del cloro, Cl. En la molécula de agua, el átomo de oxígeno tiene mayor electronegatividad que la del hidrógeno. Por lo tanto, existe un dipolo negativo en torno al oxígeno y un dipolo positivo en torno al átomo de hidrógeno, por lo que los cationes Na+ sufren una atracción electrostática por el dipolo negativo del átomo de oxígeno y los aniones Cl- sufren una fuerza de atracción electrostática por el dipolo positivo del hidrógeno. Como se puede evidenciar en la siguiente simulación, estas moléculas de agua empiezan a crear unos puentes de hidrógeno. El oxígeno, que es el átomo con mayor electronegatividad y que está representado con el color rojo, empieza a traer los electrones del enlace, y como los átomos de hidrógeno, que están representados con el color blanco, estos están cediendo a esta fuerza. Así es como se van creando los puentes de hidrógeno, ya que hay una carga positiva por parte del hidrógeno y una negativa en el oxígeno. Esto permite que se atraigan como si fueran imanes. Como se evidencia, esta solución permite que los iones de Na+ y de Cl- se separen bajo la atracción más fuerte de las moléculas de agua. Notemos que la orientación de las moléculas no es la misma, ya que ellas atraen a un ion de Na+ o un ion de Cl. Este proceso se continúa hasta que la sal esté totalmente disuelta. Gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que hayas podido resolver todas tus dudas y que te haya gustado. Adiós.